¿Con qué autoridad la iglesia sustituyó el domingo por el sábado? Y aquí contestan ellos, la iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó a ella. Eso es el reverendo Peter Hierman. Esa es una respuesta en un libro que ellos escribieron. ¿Tiene la iglesia católica poder para hacer modificaciones a los mandamientos de Dios? Dice en este artículo, dice, en lugar del séptimo día y otros festivales designados por la ley anterior, la iglesia ha decretado los domingos y los días santos a ser guardados para el culto de Dios, y esos ahora estamos obligados a guardar en consecuencia del mandamiento de Dios, en lugar del sábado antiguo. Está lo que escribe este reverendo. El Papa Juan Pablo II reconoce en su pastoral Dies Domini de mayo de 1998 que el sábado es el día original de descanso de Dios, pero dice sin tener vergüenza que los cristianos que están llamados a proclamar la libertad obtenida por la sangre de Cristo pensaron que tenían la autoridad para transferir el sentido del sábado al día de la resurrección. Esas son las 4 marcas de la verdadera Iglesia Católica Apostólica, según ellos. Ellos en el canon de la Iglesia Católica dicen esto: es santa, es católica y apostólica. Y bueno, ya podemos ver que una cosa es el sello. Bueno, ahorita vamos a entrar más al sello. Solamente estamos viendo una referencia acerca de la marca, algo que se impone, algo que la bestia cambia los mandamientos e impone lo que ellos quieren. Entonces la marca de la bestia y la ramera es la doctrina, empezando con el día del sol como centro de liturgia eclesiástica, pero abarca todo el sistema romano litúrgico y doctrinal. Y bueno, esos ya son imágenes que ustedes conocen, ¿verdad? Siempre está la imagen del sol, siempre están ahí. Aquí están los últimos 2 pontífices de la Iglesia Católica Romana y adorando al sol. Esa es la marca espiritual de ellos. La Escritura dice que los creyentes en Yeshua que se han acercado al pacto son sellados y no marcados. Y el que nos confirma con vosotros en Mashiach y el que nos ungió es Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Ruach en nuestros corazones, dice Pablo en la carta segunda de los Corintios. ¿Se dan cuenta? El que nos ungió es Elohim, dice, el cual también nos ha sellado, ¿verdad? Y nos ha dado las arras. Bueno, en la traducción dice las arras, pero eso es igual a la garantía del Ruach. Y luego en Efesios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, o el Espíritu de Santidad. ¿Ok? Y ahí está hablando también que ¿cuál es el sello? El Ruach tiene que ver con algo espiritual, algo en el interior. Efesios 4:30, y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados, y además ¿qué? Para el día de la redención. Ok, entonces cuando vayamos a entrar a ver los 144,000 sellados, rápidamente tenemos que pensar en alguienes que por medio del Ruach fueron sellados, ok, que fueron apartados, que fueron seleccionados, o fueron llamados y recibieron obviamente el sello. Efesios 4:30, y no contestéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, con esas palabras de Shaul podemos saber que el sello puesto a los creyentes es el Ruach, y además agrega para el día de la redención. Esto es para identificación y protección en el día final, además de físicamente puesto que la misión de Ruach es llevarnos a toda verdad, y la verdad es la Torah. Veamos las características y circunstancias de los sellados. Capítulo 7 de Apocalipsis. Después, Juan sigue viendo visiones, ¿verdad? Sigue viendo las visiones que se le están revelando. Y dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Recuerdan esta imagen? Los 4 vientos que representan las 4 bestias que iban a salir en la época cuando Daniel tiene una visión. Esos 4 vientos son los que controlan ¿qué? Son los 4 ángeles que están en las esquinas de la tierra y controlan los imperios, las guerras, todo eso, controlan, en este caso,
vamos a ver que este momento nos vamos a regresar hasta cuando se desatan los sellos, antes de que comience todo a darse. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra, ¿ok? Los 4 ángulos representan los 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra. Eso lo vemos en Daniel 7. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa todo esto? Los vientos dijimos que significan las guerras, las luchas, los combates, todo eso. Así que no iba a ocurrir nada hasta, dice, y la tierra, estamos hablando de pueblos, ¿verdad? El mar, está hablando de naciones en general, y los árboles, ¿de qué es un símbolo de árbol? Una persona, los hombres, ¿verdad? Individuos personalmente hablando. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello. El sol, que representa, la luz, que representa la Torah y el Mesías, ¿verdad? De donde sale el sol. Y que tenía el sello de Elohim vivo. Y clamó, ¿ok? Ahí va un clamor diciendo a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Se dan cuenta que son 4 ángeles que están preparados para traer todas las dificultades a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, o sea, a los pueblos y a las naciones, ni a los árboles ni a los hombres, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y obviamente aquí rápidamente, primero pensamos, 144,000 sellados. Ya sabemos que es el sello, es el Ruach que fue puesto en los creyentes. ¿Ok? ¿Cuándo fue esto? Si vemos a los 4 ángulos de la tierra y los 4 vientos que están siendo detenidos antes de que las cosas acontezcan, quiere decir que fue antes de que empezaran todos los sellos a ser desatados. Eso quiere decir que fueron sellados justamente después de que Yeshua muere, ¿verdad? Y 144,000, ¿de qué nos habla? ¿Cuántos eran de cada tribu? 12,000. ¿Qué significa el 12? ¿Recuerdan qué significa el 12? Porque eran 12 aparte de las 12 tribus, aunque dice ahí 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Qué significa? ¿Recuerdan el 12 en la Biblia? ¿Qué significa el número 12? Gobierno. Porque por eso Yeshua tuvo sus 12 discípulos. El 12 significa gobierno en la Biblia. Y 12,000 de cada tribu significa que era un remanente con el cual iba a gobernar. El número 144,000 y 12,000 sellados es un número simbólico. Posiblemente no es un número exacto de los creyentes, ¿verdad? Sino es un número simbólico con lo cual se iban a elegir de las tribus. Fíjense, de las tribus. Aquí específicamente hay una lista de algunos que se van a sellar. Entonces el sello es el Ruach. 12,000 de cada tribu es un número alegórico de hablar, que habla de los que van a gobernar. ¿Recuerdan lo que Yeshua les dijo a sus apóstoles? Les dijo, ustedes van a reinar ¿sobre qué? Sobre las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo aquí es de que ese era un remanente, el cual iba a ser llamado para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Y aunque es importante recordar que no es un sello físico, sino que la mente es el entendimiento, es la razón, es la conciencia y el conocimiento que se abre para conocer la verdad. Isaías 8:20 dice, a la ley, al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estamos hablando de que el sello es puesto a aquellos que han entendido. El sello lo reciben aquellos que han nacido de nuevo, ¿okay? Que han entendido de qué se trata todo esto. ¿Quiénes fueron los sellados? Judá, Rubén, Gad, Aser, Naftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. 12,000 de cada uno de ellos. Y siempre la pregunta es, ¿por qué agrega a José y por qué no se agrega a Dan? ¿Y por qué se agrega a Manasés, que es un hijo de José, pero no se agrega a Efraín? ¿Okay? Lo que parece sugerir la escritura
es de que según la escritura, Efraín, en Oseas 4:17 dice, Efraín es dejado a los ídolos, déjalo. Efraín parece que tiene un asunto que limar dentro de la idolatría, y hasta actualmente, ¿qué es lo que vemos? Efraín, ¿dónde está? En la idolatría, ¿verdad? Algún remanente estamos saliendo. ¿Se acuerdan que Isaías dice, de Efraín solamente un remanente, dice, va a ser salvo? Pero tal parece que es, pero tiene un propósito, no en aquella época, sino en esta época, en la época de los gentiles, porque Efraín se perdió entre los gentiles y se fue al exilio y se mezcló. ¿Y qué dice de Dan? Según la profecía, cuando Jacob bendice a sus hijos, dice, será Dan serpiente junto al camino. La serpiente simboliza a Satanás, y el camino que simboliza el caminar de la fe, la verdad, ¿verdad? El conocimiento del Eterno. Por eso dice, regresad al camino o a la senda antigua. Entonces Dan tal parece que va a estar siendo un problema para el camino de la verdad. Y luego dice, víbora junto a la senda. Es lo mismo, es la misma figura, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Incluso dentro del judaísmo se cree que de Dan va a salir el falso Mesías. Bueno, eso no se sabe con seguridad, pero muchos comentaristas dicen que sobre esta profecía se sabía que Dan iba a apostatar, y que más que acercarse iba a atacar a sus hermanos, iba a estar siempre en rebeldía delante del Eterno. Y hay otro Sod. ¿Recuerdan cuando Danita, que es Sansón, ¿verdad? Tiene una rebeldía contra el Eterno y se va al mundo y mata a un león, ¿verdad? Recuerdan que mata a un león que representa a Judá. Quiere decir, algunos dicen que estaba haciendo una figura de que iba a estar atacando a su hermano Judá, y Judá está representado por Yeshua. Pues algunos lo asocian a todo eso, y es posible que por eso ellos no están contemplados aquí, ¿verdad? Y también posiblemente se mezclaron entre las naciones y tienen su oportunidad como gentiles. Esa es una explicación. Ok, la multitud vestida de ropas blancas. Aquí viene otro grupo de personas diferentes a la anterior. Las anteriores fueron israelitas completamente, ok, del linaje que aparentemente quedó en la época posterior a Yeshua. Después de eso, ¿qué ocurre? Cuando Yeshua muere, se va, asciende al cielo, comienza a hacer el mensaje llevado en todo Israel. ¿Y qué viene después? La destrucción del templo, persecución, y vámonos todos al exilio. Y una vez que se van al exilio, la verdad es de que en todas las naciones se mezclan las tribus y se pierden literalmente lo que actualmente conocemos como judíos. Y tan fácil como verlos, si ustedes dicen, pues la verdad están tan mezclados que parecen más europeos que semitas, parecen más nórdicos, parecen más gringos. Y bueno, en realidad aunque tengan apellidos hebraicos, pues incluso las pruebas genéticas, según este libro de El origen genético de las naciones, muestran de que hay mucha mezcla, que en realidad ya no hay una pureza en la sangre. Así que actualmente en realidad se mezclaron absolutamente todas las tribus, y si hay un remanente es muy pequeño, muy pequeño. Pero aquí vamos a ver una visión diferente, ¿ok? Después de la visión de los 144,000 sellados, vemos en el relato a otro grupo de personas. Aquí no es un número fijo, sino una multitud incontable.